bachillerato, filosofía y teología. El 25 de mayo fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa María Magdalena. En 1995 fue enviado a la Universidad Pontificia de México, en la que cursó la licenciatura en teología dogmática. Su tesis fue Ecce Deus Theos. ¿Sí? Una lectura hermenéutica al discurso sobre Dios a partir de la obra de Andrés Torres Queiriuga. Actualmente cursa la maestría en educación en la Universidad del Valle de Atemajac. Ha ejercido su ministerio sacerdotal en la parroquia del Señor de la Ascensión, Huentitán el Bajo, Nuestra Señora del Rosario en Atemajac y párroco de 1999 al 2004 de Santa María Reina. Desde hace 10 años trabaja para la Universidad del Valle de Atemajac. Es actualmente director de Educación Media Superior. Ha dado cátedra en el Seminario Diocesano de Guadalajara, en la Universidad La Salle, en el Instituto Salesiano de Teología y en la Universidad del Valle de Atemajac y en el Instituto Superior de Catequética. Se lo agregué. Escribe con regularidad y pertenece al consejo editorial de la revista de Ciencias Religiosas Currents. Le damos un fuerte aplauso al Padre Aurelio. Muy buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto, es toda una gracia estar en este espacio verdaderamente evangélico que me hace recordar en primer lugar por ahí un pasaje en el Evangelio de San Lucas, por ahí debe de ser en el capítulo 3, de un muchachito asustado y medio perdido en medio de los doctores y bueno, me hace recordar, no sé por qué. No, muchas gracias. Bueno, niño no en edad en otros sentidos puede ser que sí. Me gustaría para comenzar esta vista panorámica de este escenario que tiene que ver con la ciencia y la tecnología en un rubro muy específico que sería la educación, que no perdamos de vista esta imagen que me ha dado muchas vueltas desde la invitación a la presentación sobre los escenarios para quienes nos gusta el teatro o hemos participado de una manera muy amateur en ella. Cada uno de los elementos tiene un que ver en una obra que al final de cuentas parece que todavía no está escrita y que puede tener un desenlace. Esperamos que sea feliz. Entonces, inspirador resulta el título de los escenarios. Entonces, siempre cuando va a empezar una obra, primera llamada, primera. Ok, adelante. Este es el título de este escenario, un pacto educativo para nuestra nación. Y yo quiero comentar en esta presentación o introducción al escenario que esto de pacto educativo se encuentra de una manera bastante extraordinaria, numerosa, en muchos países, en muchos espacios de educación, pero que curiosamente el pasado mes de febrero, a principios, 5 de febrero, el Papa Francisco lo lanzó con una novedad muy grande que me hace a mí. Entonces, mientras pasamos a la siguiente, por favor, mientras ustedes leen este pequeño trozo de la Evangelii Nunciandi, comentarles que cuando recibí yo la invitación en el mes de octubre, noviembre, todo iba a girar alrededor de la educación y que realmente creo que estuvo bastante dibujada, aunque no era propiamente el escenario de ciencia y tecnología o de educación, pero en el panel pasado se estuvo hablando mucho del tema de la educación, sobre todo con esta urgencia de convertirse en uno, si no es el que más, tema importante, urgente para retomar
en nuestro país, que muchas de las crisis o sobre todo el momento crítico que vive nuestro país tiene que ver entonces con un tema a lo mejor descuidado, a lo mejor olvidado y que necesitamos retomar, la educación. Y entonces comenzamos. Siguiente, por favor. Yo pongo como un telón de fondo, y el telón de fondo, cuando la invitación llegó con una ficha técnica, nos presentaba como preámbulo qué dice la Iglesia sobre este escenario, para inspirarnos ahí y comenzar entonces a manifestar nuestras posturas y nuestros retos hacia la evangelización, hacia la Iglesia y sus actores, que somos todos nosotros. La voz de la Iglesia como telón de fondo, y le titulo un monólogo con personajes ocultos. Y casi decirlo que ciertamente hay una obra que ha aparecido así como un monólogo, donde los personajes, que hay muchos, no se ven, como que no están actuando, y entonces la obra está inconclusa. Muchas de las situaciones que vivimos y las realidades que se han ido dibujando en cada una de las presentaciones tiene que ver con esto. Y entonces hablo aquí de nuevas generaciones sin sujetos formadores. Y entonces, si yo puedo presentar con ustedes este telón de fondo de una manera muy clara, creo que la presentación estará prácticamente dicha. Los otros dos puntos quedarán solamente como corolarios. Estas nuevas generaciones sin sujetos formadores tienen que ver, por ejemplo, con el profesor Sartori, que en su obra La sociedad teledirigida nos hablaba en resumidas cuentas de cómo las nuevas generaciones empiezan a formarse o a educarse, a construirse como personas, donde los formadores no están presentes, están invisibles. Y desgraciadamente esos formadores invisibles no son los padres de familia, no son los maestros, no es la sociedad, sino son las tecnologías mal usadas. Por ejemplo, dice él que en los años 60 la generación que se vive, la generación de la televisión, los años 70 la generación del video, los años 80 la generación del Nintendo, los años 90 la generación del internet, donde le llamamos a estas generaciones los nativos digitales. Quienes no nacimos en esta era, pues nos sentimos siempre perdidos y necesitados de estas generaciones de nativos digitales en el auxilio del uso de estas técnicas. Don Guadalupe Martín Rábago, que todos nosotros seguramente conocemos, arzobispo emérito de León, el año pasado, como responsable de la sección de Pastoral Profética o Doctrina de la Fe en la Comisión Episcopal Mexicana, presentaba su informe sobre lo que se ha hecho de la Pastoral Profética. Y así anecdóticos se los comento. Él lo decía así, lo pondría yo aquí entre comillas. Dice, cuando ya uno es emérito, entonces puede uno darse ciertas libertades para decir algunas cosas en frente de los obispos. Decía más o menos esto que ustedes están viendo en pantalla. La pastoral profética tiene documentos, pero les decía a sus hermanos obispos, haciendo como un examen de conciencia, ¿cuántos de estos documentos se han convertido en una pastoral efectiva? Y lo comentaba sobre todo por uno de los documentos en el 2012 que aparece muy interesante en el tema de la educación, educar para una nueva sociedad, que me referiré enseguida. También en el mes de enero pasado, 2015, la Universidad Pontificia de México organizó un foro de discusión donde estuvieron presentes varios de los actores, líderes de opinión que en estos momentos son bastante escuchados, con una voz profética en muchas ocasiones valiente. Uno de ellos, Javier Sicilia,
en la Universidad Pontificia de México, en este foro de discusión, la Iglesia frente a la corrupción, la injusticia y la violencia en México, llevada a cabo, pues, les decía, en enero de 2015. Hizo una presentación uno de los obispos ahí presentes y comentaba: ante esta corrupción, injusticia, violencia, ante este estado crítico en el que se encuentra nuestro país, la Comisión Episcopal Mexicana ha generado una serie de reflexiones, decía el obispo, una serie de documentos inspiradores que motiven, que muevan a las comunidades católicas para que se actúe, para que se reoriente la línea o la dirección por la que transita nuestro país. Javier Sicilia, en voces muy poéticas, con expresiones muy poéticas, está grabado, lo podemos consultar también en internet, le contestaba porque enseguida habló él, después del obispo, le decía al obispo, de una manera muy poética, pero muy retadora: la Iglesia se ha instalado en documentos que no son traducidos en sujetos en acción profética, donde esté el obispo a la cabeza, en la calle, en la periferia, en la inseguridad, en el crimen organizado. Entonces nos encontramos, sí, con muchas teorías, con palabras, con documentos, pero hay pocas acciones. Enseguida, entonces, les presento este documento del 2012, Educar para una nueva sociedad. Como inspiración de las líneas primeras del anterior sínodo, que llevaba el título La nueva evangelización para la transmisión de la fe, en el número 20, recogido en este mismo documento de los obispos mexicanos, dice así sobre lo que se ha llamado la emergencia educativa, y aquí entonces es parte de mi presentación central. Aquí está la emergencia educativa. Ya no somos capaces de ofrecer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo que es nuestro deber transmitirles. Nosotros estamos en deuda en relación a ellos también en lo que respecta a aquellos verdaderos valores que dan fundamento a la vida. Así termina descuidado y olvidado el objetivo esencial de la educación, que es la formación de la persona, para hacerla capaz de vivir en plenitud y de dar su contribución al bien de la comunidad. Por ello, es el pacto educativo que se da entre la familia, la escuela, la patria, la cultura. Está roto y muy roto y no se puede pegar. El pacto educativo roto significa que sea la sociedad, sea la familia, sean las instituciones diversas, delegan la educación en los agentes educativos, en los docentes, que generalmente mal pagados, y arranca los aplausos de toda la comunidad docente, seguramente así sucedió, tienen que llevar sobre sus espaldas esta responsabilidad, y si no logran un éxito se les recrimina, pero nadie recrimina a las diversas instituciones que han claudicado del pacto educativo, lo han delegado a la profesionalidad de un docente. Por eso les decía que pues cambió el giro de mi presentación al escuchar o al leer más bien este mensaje conclusivo del Papa Francisco. Termina diciendo: crear de nuevo el pacto educativo, recrearlo, porque así recreamos la educación, creativo de la armonía de las personas en tres lenguajes: el de las manos, el del corazón y el de la mente. Creativo en la dimensión lúdica de una persona, es sano perder el tiempo en el trabajo conjunto del juego. Creativo en la belleza, que ya encontramos en los fundamentos de las identidades nacionales que estamos todos juntos. Este es el desafío, dice el Papa. ¿Quién inventó esto? No se sabe, pero se dio. ¿Hay problemas? Muchos todavía que solucionar en la organización, de esto. ¿Que somos tentados? Sí, toda obra que empieza es tentada de frenarse, de corromperse, de desviarse. Por eso es necesario el trabajo conjunto,
y la vigilancia de todos, para que esa chispa que nació siga extendiéndose en un fuego que ayude a reconstruir, a armonizar el pacto educativo. Bueno, si este es el telón de fondo, entonces yo creo que ya más o menos intuimos por dónde estaría la ponencia. Ahora sí, entonces el escenario, pero muy breve. Los alumnos, ¿qué opinan ustedes de los alumnos en este momento en todo el país de México? ¿Qué credibilidad tienen en este momento los maestros? ¿Y cómo anda nuestra escuela? Bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Por la preocupación generalizada, aquí también expuesta en los otros escenarios, pareciera la mayor necesidad del país, la educación. Y ya ha habido propuestas. Enseguida, entonces, México y educación para una nueva sociedad. Solamente por enumerar documentos que son bastante amplios, México, retos para el sistema educativo 2012-2018. Para resumir, la educación en México ha tenido avances notables en las últimas décadas, no obstante, aún enfrenta grandes desafíos: retención, bajos niveles de aprendizaje, desigualdad y cobertura. Este es el informe del BID del año 2012. Plan Educativo Nacional lo lanza la UNAM con todos sus investigadores y 12 capítulos que van centrando la atención en cada uno de los puntos críticos en el tema educativo. También la NUYES, que son las universidades, las instituciones y universidades de educación superior, dice que a mediados de 1998, es decir, más o menos alrededor de 20 años, se le viene dando vueltas a las reformas educativas que luego terminan un poco esclavizadas de ciertos deberes que se imponen internacionalmente, donde la educación tiene entonces que centrarse, en favorecer la capacitación de todas las personas económicamente activas. Y entonces se centra el modelo en competencias como único y no acompañado, donde tendría que haber un modelo basado en virtudes para formar personas de bien. Sigo. Entonces, aquí están los actores formadores. Y entonces el cuestionamiento de la credibilidad. Por ejemplo, la familia. La familia tendría que ser un espacio de educación, pero ¿quién está en casa? Cuando hoy en día las familias, padres de familia que serían los formadores, tienen que estar fuera por el trabajo, por necesidades. ¿Quién forma, quién educa en casa a los hijos? Por ahí tenemos entonces como un cuestionamiento desde los mismos padres de familia. En segundo lugar, la sociedad. Probablemente la situación crítica más grave en nuestra historia la estamos viviendo hoy en día. Nuestra sociedad está fragmentada, nuestra sociedad está dolida, nuestra sociedad está sufriendo. Entonces, la sociedad como formadora, cuando no sé si fue aquí o ya fue en el descanso, donde se armó un bonito debate de votamos o no votamos, qué es mejor, y toda esta situación, nuestra sociedad necesita entonces no solamente convertirse en formadora, sino primeramente recibir formación, claridad de rumbo. Siguiente actor, la escuela, donde los maestros han perdido presencia protagónica. Digo en la generalidad, la figura del maestro es muy distinta de la figura del maestro de hace 50 años. Desgraciadamente, el pequeño sector de maestros comprometidos que sacan adelante el tema de la educación a pesar de todas las críticas, son los que siguen teniendo entonces parte de la solución de toda nuestra problemática tan crítica que vivimos. Finalmente, yo diría entonces el último de los actores, pero no menos importante, la iglesia, que parece intentar tímidamente recuperar el mundo intelectual perdido en la modernidad, por allá por el siglo XVIII, cuando se presentaba la Ilustración,
y que entonces la iglesia pareció sentirse atacada, renunció a un diálogo y renunció a un acompañamiento al mundo intelectual. Y yo creo que por el siglo XIX y XX perdimos como Iglesia Católica el mundo intelectual. No le somos un referente importante como iglesia al mundo intelectual. Qué bueno que sigue habiendo intelectuales católicos que siguen tomando como referencia a la iglesia. Bueno, entonces voy terminando, creo que sí, ¿verdad? Aquí aparece entonces, yo creo que una simiente o muchas semillas, pero faltan sembradores. Estos actores tendrían que convertirse en sembradores, pero ¿en qué situación están? ¿En qué situación estamos? ¿Y qué credibilidad tenemos en este momento? Anécdota muy rápida, el sábado pasado apareció una pregunta en clase, en la maestría. ¿Qué credibilidad tiene en este momento el sacerdote? Bueno, se dividió muchísimo en un grupo de 24, 25 personas que estábamos ahí, ¿verdad? Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque también, igual que los educadores, creo que hay un grupo que hemos perdido credibilidad. Creo que hay un pequeño grupo que sigue rescatando la credibilidad de los sacerdotes y de lo que representa el sacerdote. Desafíos para la iglesia, entonces, y ya termino con esto. Se trata de tomar en serio este mensaje conclusivo que hacía el Papa Francisco en febrero pasado, un pacto educativo para México. Primero, sin miedos a la pastoral de la inteligencia. Y entonces aquí viene el primer reto para nuestra iglesia, que no le tenga miedo a la pastoral de la inteligencia, que tenga educadores dentro de los cuadros directivos de reflexión que orienten, que guíen realmente en nuestro país esta línea, la pastoral de la inteligencia. Segundo, líderes misionados al pacto educativo, es decir, padres de familia, pero padres de familia que sientan una luz como respuesta para que haya formación en casa y que no hayan perdido credibilidad, padres de familia como formadores en casa. Maestros, de la misma manera. El día de ayer se presentaban los avances de la reforma educativa y el dirigente de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chaufet, comentaba: hay muchos avances. Desgraciadamente estos avances siguen quedando en algunos números, en algunas estadísticas, y el problema de fondo sigue quedando ahí como un cuestionamiento grande. Lo decía él, nuestro rector ahí estuvo presente el día de ayer en la mañana. Oaxaca salió de la reforma educativa por decisión propia. Caminan por su lado, caminan bajo sus banderas y sus principios, y no están sumados a la reforma educativa. Esto también ya tiene otros signos y ya tiene otras preguntas. Finalmente, una iniciativa, pues, una escuela de tiempo completo, pero ojalá que le pudiéramos entender de esta manera, en 4 escenarios. Una escuela que la tengamos en casa, que la tengamos en los institutos de formación, las escuelas propias, y en la calle, pero cobijados por este cielo que para nosotros es la iglesia, y que esta iglesia tiene que meterse y tiene que convertirse en líder que agrupe, que conjunte este pacto educativo para México. Urge. Muchas gracias.